Es un placer darles la bienvenida al Museu Fundación Joan Marc. Soy Pablo Pérez Dors, el director del museu, y hoy tenemos la última sesión de nuestro ciclo 4 escritores viajeros por el Mediterráneo, con un invitado muy especial, Víctor Pallellá de Bustinza. Y pues bueno, voy a presentarle muy brevemente antes de darle la palabra, y al final tendremos la oportunidad de hacerle preguntas. Víctor es arabista e islamólogo. Antes, hablando con él, he caído en la cuenta de una filiación interesante, que es que fue estudiante de José Ramón Madalena, que fue invitado en la primera charla de este mismo ciclo, o sea que estamos cerrando el círculo inintencionadamente, pero me gusta la idea. Víctor es licenciado en Filología Árabe, diplomado en la Sorbona y experto en pensamiento islámico e historia de las religiones, particularmente del sufismo. Ha sido investigador dentro del Avicenna Project, patrocinado por el European Research Council, y se ha desempeñado como profesor en las universidades de Alicante, la Universitat Oberta de Cataluña, la Universitat Pompeu Fabra, entre otras, y en la actualidad es investigador del MIT, Escuela de Estudios Avanzados de Lucca, en Italia. Ha sido traductor de textos de Ibn Arabi, una selección de las iluminaciones de la Meca, apareció en 1996, entre otros muchos escritos y ediciones que sería muy largo contaros ahora. Víctor ha sido viajero intensivo desde mediados de los años 80, mantiene contactos regulares con maestros tradicionales y con intelectuales desde Marruecos hasta Tayikistán y la India. Y el tema que nos viene a presentar hoy es una figura que nos parece fascinante, una mujer esposa de un diplomático, Lady Montagu, que viajó a Estambul, lo que en el momento era Constantinopla, y por tanto conoció un mundo completamente distinto del suyo y bueno, lo dio a conocer a Inglaterra y a Europa a través de una serie de cartas y escritos sobre los que Víctor nos va a contar más. Así que sin más dilación, Víctor, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy muy contento de poder hablar de Lady Mary Montagu, de estar aquí con ustedes y compartir lo que fue para mí también un descubrimiento, una aventura también de viaje. Después de haber visitado Estambul unas cuantas veces, pues un editor me encargó que preparara una versión castellana que ahora dentro de un instante van ustedes a poder ver. A ver si doy con el aparatito, pues aquí la tienen. Esta es una versión que exigió que me esforzara en encontrar un verdadero traductor de inglés del siglo XVIII, no un traductor cualquiera. Yo me ocupé de fragmentos en turco, también hubo que trabajar las cartas en francés y también en latín. Con todo esto ya podemos ver que Lady Mary Montagu, una señora extraordinaria del siglo XVIII, del primer XVIII, nos enseña un estándar cultural europeo que no apareció espontáneamente, sino que viene de lejos, de una cultura de salón, casi 500 años de cultura de salón, ahora convertida en una cultura que, además de conversar y dialogar de manera cosmopolita, abierta, de distintas culturas, también la idea de viajar. En este caso no era un viaje de conquista ni un viaje de negocios, es cierto, era la mujer del embajador inglés en la Sublime Puerta, que no es poca cosa. De modo que ella aprovechó esta experiencia y no quedó en balde, escribió y mucho y muy bien. Tenemos estas cartas. Ya el modelo de letra es el European Script, que ojalá se hubiera mantenido, ahora que el hábito de escribir con ya no una pluma ni un bolígrafo no es muy frecuente, pues nos parece una obra de arte en sí misma. Intentaré explicar no tanto el personaje, sino entender el personaje en su contexto, porque no hace falta focalizar en su condición femenina exclusivamente, que es muy importante. Creo que la dinámica cultural es el eje que nos permite entenderla a ella.
saliendo de su Inglaterra natal para ir al Mediterráneo. Eso también creo que es muy interesante, ver el Mediterráneo, ver esta geografía que, una vez más, la podemos pisotear, o patear, viajar por todos los lados, pero a veces tenemos que hacer un esfuerzo para mirar un mapa de nuevo y reentenderla, porque de tan frecuentada, pues la tenemos un poco desconocida. Así pues, vamos a por ello, sabiendo que su texto, su escritura, de una señora que se escribía con Pope, Swift, los hombres más inteligentes, más brillantes de su tiempo se correspondían y no hacían cartas de protocolo, son cartas muy pensadas, de cerebros que tienen esta idea, el término inglés de being witty, que es una inteligencia, es una agudeza, es una chispa, que no es solo una picardía. Van bastante lejos en algunas afirmaciones, y es cierto que todos ellos en cierto modo eran diletantes, es decir, que podían no siempre tener una vida regalada, pero como mujer del embajador pues no era su preocupación, pero sí que lo era el luchar, y se batió, y en su vida, ahora lo contaré, qué es lo que hizo después de este gran viaje, es decir, que hay también una experiencia del viaje, de los intercambios culturales y de sus amigos, de una mujer que finalmente no podrá cesar de viajar nunca más. Eso creo que nos llama la atención. Las cartas, aunque hayan llegado tarde en lengua castellana, tuvieron una aparición un poco tardía, pero no sin éxito, y se reeditaron y han sido crecientemente valoradas. Se han traducido ya desde hace mucho tiempo a las grandes lenguas, pero las versiones se han sucedido y la acogida ha ido en aumento. Podría ser un grupo de letras, cartas y epístolas testimonial, y hemos de volver a ellas. De modo que yo las he releído también varias veces, reescribí su introducción para esta nueva edición, se corrigió en todo lo que se pudo, porque hay mucho a reflexionar, a pensar en sus alusiones, se podrían hacer varios libros de notas a lo que ella está dejándonos a entender. Bien, no antes tengo que hacer el pequeño alto en el clásico de los clásicos de Edward Said sobre el orientalismo, que también puede ser otro companion book, un libro que nos ayude a entender otro libro, y eso es lo bonito de los libros, que es empezar a crear una cadena de libros que nos interesen y que nos hablen unos de otros. El gran clásico sobre el orientalismo nos habla de la recepción de esta literatura, de cómo orientalistas, notablemente viajeros, han mentido como bellacos y han contribuido a nuestra imagen a veces delirante, llena de clichés sobre el otro, sobre el Oriente. En esta época y todavía hoy en día, y eso que no casa demasiado, una buena parte del Mediterráneo la llamamos oriental. No hay que preocuparse, hasta bien entrado el siglo XIX toda España era oriental. ¿Por qué? Porque era exótica, y todo lo que es exótico es oriental y viceversa. Este libro es un clásico, está hoy en día puesto en duda como ha de ser, criticado pues como ha de ser, pero Said siempre fue muy honorable, muy honesto, hizo lo que pudo en su trabajo. Hay dos versiones, la inglesa habla más de literatura inglesa orientalista y la francesa habla más de la literatura francesa. La solución es leer las dos. Así que ya tenemos una recomendación más sobre este tema, y es por qué del viaje tenemos una literatura especial que incluye el viaje como experiencia, el viaje como experiencia profunda. No diría el viaje como religión, porque sería llegar muy lejos, pero para muchos viajar es una filosofía, por lo menos dentro de nuestra cultura, y desde el Ulises, no solo de James Joyce, sino el Ulises original, viajar el Mediterráneo real o falso. Hay un deslinde que cada uno también puede escogérselo a su gusto.
y podemos encontrar, evidentemente, un canon de viajes extraordinario, y ya en el Mediterráneo pues tenemos una inmensa fortuna de tener un mar realmente lleno de historias y de aventuras. Bien, Lady Mary Montagu realmente es un espíritu del siglo XVI que se expande del XVII que se expande en el XVIII, es decir, del 1600, la segunda mitad de los 1600, pues cuando emprende este viaje, mujer ya de un diplomático, ya tiene su destino aparentemente bastante marcado, y ya es reconocida. Pope es una figura triunfante, es también en esta época con el Swift, el de los viajes de Gulliver, para que nos entendamos, son hombres que piensan que la literatura, y podríamos hablar de la protoprensa, los primeros hombres que escriben en lecturas cotidianas, quarterly, semanarios, hacen crítica de libros, la vida literaria, pero también la política y la social van juntas. En las cartas hay mucho también de esto, a veces parece unfair vanities, hay muchas historias de familia que cuenta cómo está mi familia, cómo está tu familia, pero también quiere decir algo más, porque ella también quería, y por eso las cartas tienen tanto valor, dar un testimonio que no solo ella nunca pensó que por el hecho de ser mujer iba a ser leída de otra manera, pero que sí que iba a ser recordada, porque dice, esto que yo digo, todos los viajeros anteriores, esto es, masculinos, están mintiendo, porque la columna que está en At Maidan, la columna que está hoy en día delante del Museo de Arte Islámico, dice, he ido y no la he visto. Lo curioso es que durante bastantes décadas, bastantes viajeros continuarán diciendo que han visto la columna, que ya no está. De manera que el viajero a veces está muy presionado por lo que han dicho los otros viajeros, y otras veces porque no ha ido, o por pereza, o por el que dirán, repite lo que han dicho los anteriores. Y ella tiene esta capacidad singular de decir, esta columna ya no está aquí. Esto que dicen, y aquí viene el gran tema de la Montagu, ya iremos a por él, que si las mujeres, que si los hamames, que si el harén, yo lo he visto, y lo ve de otra manera. Lo ve de otra manera, y lo dice no para épater le bourgeois, para sorprender, sino simplemente dice, esto puedo dar fe de ello. Y aquí su honestidad protoperiodística florece, y es muy de notar. Sin su educación, y tampoco tenemos multitud de retratos, porque se hizo retratar siendo un personaje conocido, reconocido, y con sus méritos propios, también da mucho que pensar, fabular, y a veces desenfocarla un poco. Debo, no obstante, para dejar este primer, digamos, cuadro de su tiempo y de sus antecedentes, recordarles a ustedes pues, que ya en este siglo XVII se estaba traduciendo del árabe al inglés, del árabe siempre al latín se había hecho en la Edad Media, pero esta es la historia de Hay Ben Yaqzan, un filósofo nacido en Zaragoza, Ibn Tufail, en el siglo XII, que nos cuenta una historia, la de un hombre hecho a sí mismo en una isla, abandonado, solo, por sí mismo, llega a razonar, a filosofar y a hacerse un self-made man, un hombre que tiene sus propias convicciones. Esta vieja historia, que viene de muy lejos, recogida, impactó a Poco, que había sido, de hecho, cónsul en Alepo, y se trajo este material que venía de Al-Ándalus, había ido al otro extremo del Mediterráneo, lo retornó y tuvo mucho éxito, como en la fórmula más popular, que es el Robinson Crusoe, que Daniel Defoe copió o se inspiró sustancialmente de ella para hacer su propia versión. De modo que las historias de aventuras que hemos leído casi todos, o eso espero, o el que no lo ha hecho que vuelva a leer el Defoe, la de versión de Poco, y luego el Ibn Tufail, que también está
en 2 traducciones castellanas, en Trota por González Palencia y una anterior de Pons Boigues, que también se puede encontrar por ahí. Es una historia muy interesante. Y nos habla de una aproximación al libre pensamiento. Un hombre puede tener su autonomía y buscar su modo de entender el cosmos. De modo, tenemos una influencia que ha hecho el viaje de ida y vuelta, Zaragoza, Alepo, hasta Londres, y que había leído naturalmente toda persona cultivada. Los cuáqueros lo tendrán como parte constituyente de su canon religioso, por ejemplo, en Estados Unidos. En fin, habría mucho que decir de estas cuestiones, pero no puedo. Hemos de hablar ya de este viaje y de viajes y de mapas. Bien, el Google Maps lo sabe todo, lo ve todo, pero en realidad nosotros le imponemos fronteras y líneas y trazos por aquí y por allá. Sin embargo, no está mal. Este es el Mediterráneo, esto es Londres, y a donde ella le tocó ir, no sé si con un entusiasmo grande inicial o no, es a recorrerse a golpe de tartana. Eso no se hace en 3 horas y media con un avión. Habían muchas cuestiones muy difíciles de solventar y se tomó muchas semanas, en realidad meses, en cruzar una buena parte de la Alemania donde, bueno, de una manera u otra, con el principio del siglo XVIII hay grandes cambios en Europa, hay cambios de dinastías. Esto es importante. En la Inglaterra también de esa época se habían librado batallas ideológicas y una guerra civil que todavía se notaban sus ascuas, de modo que habían familias reinantes en el exilio, habían problemas muy considerables. De hecho, en 1714 había terminado un reparto de los Borbones por Europa, que habían perdido Nápoles, que habían perdido unos cuantos reinos por aquí y por allá, para dejar a la familia real actual, que cesó unas décadas más tarde en Francia. Estas ideas también impregnan la lectura y hemos de ser conscientes de ello para entender a Lady Mary Montagu. De modo que también esta Europa del nuevo reino de Hungría, acabado de constituir, todo el mundo balcánico estaba bastante asilvestrado, puesto que los otomanos habían empezado a retroceder, conservando, de todos modos, una capacidad muy grande de controlar unos 14 millones de kilómetros cuadrados, es decir, que Europa puede parecer grande, pero los otomanos tenían como 2 Europas y media todavía bajo su control, si hablamos en términos de kilómetros cuadrados. Hablar de allí donde es recibida a cada paso, siendo su marido un embajador, pues bueno, no tiene demasiada sorpresa que se le ofreció lo bueno, lo mejor, que ella supo aprovechar, observar en realidad qué es lo que estaba pasando en ese momento, pero todos estamos pensando, bueno, ¿cuándo va a llegar a atravesar ese, yo diría, otro mundo, esa civilización otomana que era manifiestamente tan distinta y tan asombrosa? Lo hará nada más aproximarse a lo que hoy en día es Serbia. Es decir, que no es llegar a Adrianópolis o llegar a Estambul, no, es mucho antes, puesto que todavía esta frontera se había abandonado Viena, la Viena de los croissants. Todavía nos tomamos un croissant para recordar pues, que Viena fue recuperada en el segundo asedio, y Europa tiene esta memoria pues, de miedo, pero también habrá una atracción a lo largo de los siglos. Mozart ya ha hecho sus óperas, Raptos del Serrallo, tenemos una atracción por el mundo no solo turco, sino iraní, por la idea de Oriente, también tiene este lado atractivo. Veamos a dónde llegó Lady Mary Montagu. Tengo que poner un mapa double size para recordar que el mundo otomano, su mediterraneidad es mucho menos que una mitad de su espectro cultural.
dejen que lo explique con un poco de calma, porque esto no lo tenemos demasiado bien implementado, porque es natural, vemos el Islam desde un extremo del Mediterráneo y dice, los musulmanes están allá, muy para allá. Ni incluso en Mallorca la gente piensa, uy, Alger, Algeciras, está detrás, al sur de Mallorca no hay nada, o casi nada, pero el Mediterráneo va así, es estrechito, pero es largo, son 3.000 kilómetros. El Islam, cuando nació, en el siglo VII, en solo 100 años, había llegado desde el valle del Oxus al valle del Ebro, al valle del Ródano. Es decir, es como sumar todo el imperio romano, que había conseguido ser verdaderamente mediterráneo, y sumarles todo el imperio de Alejandro el Grande, es decir, todo el mundo iraní, toda Asia Central. Esto no lo ha hecho nadie nunca antes, ni nadie después. De manera que el Islam no es un otro singular o un otro hecho de hombres con camellos, con unos oasis y 4 palmeras. Es un asunto mucho más grande, mucho más grande. Y los otomanos, que se ponen a funcionar en el siglo XIV, vienen de Asia Central, no eran mediterráneos, lentamente adoptaron o se hicieron aclimatar el Mediterráneo a ellos, no ellos al Mediterráneo. Hoy en día, 4 de cada 5 musulmanes no son árabes, por lo tanto, hay que entender que el Islam es asiático y una parte sustancial del mundo asiático es musulmana. Y los turcos, desde el siglo XII, dirigen prácticamente casi todo, sobre todo porque son grandes guerreros y, tanto en el Argel actual como el del siglo XVII, dirigen las castas guerreras, puesto que era su oficio fundamental. De modo que el marido de Lady Mary Montagu sabía bien que tenía que negociar asuntos difíciles de negociar en unos hombres que habían tomado y adoptado desde hacía siglos el Islam. Jerusalén, la mezquita Al-Aqsa, es el edificio más antiguo de todo el Islam y está decorado como si ustedes vieran unos tapices otomanos, pero que en realidad son unos preciosos mosaicos, pero que reconstruyen el mundo imaginario, la estética turca otomana del hombre de viaje. Y tienen el azul turquesa. Es toda una estética, es una parte de su mundo espiritual, religioso, ver ese color maravilloso. Es un color celeste. Normalmente, si ven ustedes piezas originales, hay puntitos de oro que no se ven de lejos, pero que aumentan la luminosidad de este azul. Es una maravilla. Y merece bien que se llame color turquesa, porque turquesa designa el adjetivo y no la condición del color. Eso es muy interesante. Y en sus mezquitas, la más bonita de Estambul, ¿por qué se llamará mezquita azul? Teníamos que decir mezquita turquesa, pero bueno, eso son cosas que debían de impactar a Lady Mary Montagu. Y no es un pequeño asunto. Cuando ella llega, y ahora ya podemos entrar en este Estambul de la época, pues nos dará testimonios de unos cuantos elementos que son muy importantes y que la hacen a ella valiosa en sí misma. Uno de ellos es su pequeña referencia, pero valiosísima, sobre la presencia de los sufíes, de estos derviches, la cofradía Mevlevilla, hoy en día extinta y recuperada por el turismo, pero poco importa. Ella vio la original en un momento en la que tuvo que tener la suficiente curiosidad como para saber que existía esto, para hacerse invitar, para tomarse la molestia de asistir. También nos interesa saber que ella no se le fue vedado esa posibilidad. Nos dijo, usted no puede entrar aquí porque no es musulmana o porque es mujer, ¿no? Pues si quiere venir, bueno, allá usted, y dará un relato sucinto, pero muy interesante, de lo que hoy en día
la traducción del poemario básico de los sufíes, de estos derviches, es la palabra persa, darwish, los viajeros, ¿no? También otro tipo de vida viajera dentro del Islam, ha dado pie a un diwan, que quiere decir un poemario. Este poemario en inglés es el libro más vendido en todo el mundo de poesía espiritual. Y sus lectores manifiestamente no son musulmanes. Es el máximo, el top de cultura durante muchos siglos en el mundo otomano, en lengua turca, que también es interesante porque descubrimos que la alta cultura turca se hace en persa y la alta cultura religiosa se hace en árabe, una cultura trilingüe por lo menos. Y eso hay bastantes pasajes donde ella habla de la multiplicidad de lenguas que se hablan en el Estambul de esa época, no en el actual, donde tan solo han quedado 2 o 2 y media, salvo en el barrio ruso o algún otro. Las 70 lenguas que se podían aprender hasta principios del siglo XX ya no existen, pero en el siglo XVIII el número debía rondar esta cifra. Todos los viajeros hablarán de estos derviches. El relato de ella es antiguo, es valioso y ojalá hubiera hablado más, pero no le podemos exigir. Otros viajeros han mentido más sobre este tema también, por decirlo en pocas palabras. Más asuntos que creo que son muy interesantes. Sí, quisiera volver un poco a la cuestión de la otomanidad, a esa cultura distinta. Antes de hablar de harenes y de sultanes, hay que entender lo que antes les decía muy rápidamente. En época de los abasíes, simplemente recordarlos que estados que venían desde Asia Central llegaron al Mediterráneo y estuvieron en un contacto evidentemente violento con el mundo bizantino para acabar ganando la partida y, ya lo saben, 1492, mismo año de la conquista o llegada de Cristóbal Colón a América, como lo quieran llamar, fue el año que los otomanos ocuparon y dejaron de llamar Constantinopla para llamarla Estambul, 1492. Estos hombres llegaron ahí con sus tropas seminómadas, pero de alta cultura persa, y esa promesa, como la de conquistar Jerusalén, iba unida íntimamente a la promesa de la conquista de Constantinopla. Y por lo tanto, si hacemos un recorrido, ¿cuál era la ciudad más grande del mundo en los últimos 2000 años? Si hay una gran ciudad, empezamos con Roma, la gran urbe. Constantinopla es la segunda ciudad que llega a este rango de ciudad cosmopolita mundial. Pues bien, Constantinopla será 1, 2, 3, 4 veces esta megalópolis. Y, una vez más, si dejaremos de lado la Turquía bizantina por 2 veces top en el rango de grandes ciudades del planeta, cuando llegamos aquí al siglo XVII, inicios del XVIII, vuelve a ser una gran urbe. Los otomanos se podían sentir ahí, aunque empezaban a recibir demasiadas malas noticias procedentes de Europa, sin embargo estaban convencidísimos que todo iba a volver a su sitio y que Viena dejaría de comerse los croissants, por decirlo así. Bien, lo podemos ver que cuando Estambul no llega al 1.000.000 de habitantes, pero era una cifra colosal, que no se llegará hasta mucho más tarde, cuando Beijing, en fin, Londres, ya ha entrado el siglo XIX. Los datos aquí simplemente son orientativos para ver que esta señora no se va a un lugar raro. El exotismo no nos ha de confundir ni en cuanto a la geografía, puesto para que para otomanes y musulmanes Estambul está en Occidente, todo el Mediterráneo es occidental. Y aquí estamos confundiendo la geografía con nociones culturales de otro rango, de otro nivel. El Islam es una religión occidental,
puesto que ocupa el occidente, hasta el Magreb, etcétera, etcétera. Y Estambul no es una pequeña ciudad, y ahí fue donde, este es el mar otomano, si ustedes quieren, que se terminará muy alto, haciendo de los Danubios y del Cáucaso, así como de los Balcanes, su morada no estabilizada del todo, pero sí durante ese momento y todavía por un siglo y medio más o menos. Para el Mediterráneo sur, tanto el Cairo como, fíjense ustedes, hasta Alger, hasta la frontera, de hecho no quedaba muy lejos de la frontera con Marruecos, no muy lejos de las Chafarinas. Esta es la realidad, es mucho más cercano a nosotros de lo que podemos pensar. Y desde Mallorca no hace falta ya decirlo, puesto que la piratería permitía hacerse un viaje aquí y ir bastante a las malas, ¿no? Pero esto es lo que a los otomanos les parecía pues peccata minuta, hablando en términos de una cultura imperialista. La palabra imperialista, lo decía Dante, no es ni buena ni mala. Si el imperio es bueno, y si es malo, es malo. No, tendría que tener una connotación en un sentido o en el otro, y esta es una gran cultura imperial a la que Lady Mary Montagu no cesa de sorprenderse y de frotarse los ojos, y decir, a mí me habían dicho unas cosas y veo otras. Y yo veo aquí una gente muy poderosa que ha acumulado mucho poder. Claro, hablando de alta sociedad, ya saben ustedes que la educación y la honestidad necesitan un presupuesto, de manera que ella no se encontró enfrentada a grandes confrontaciones político-sociales, no las vio demasiado, y también hay que entender, una señora del siglo XVIII que habla de problemas del siglo XVIII. Es muy delicado empezar a ponerse a decir si eso estaba bien o estaba mal, o si ahora nos gusta o no nos gusta. Dice unas cuantas atrocidades sobre el esclavismo, pero lo que dice, no veo que esto sea más esclavo lo que veo en Inglaterra. O ella dice, y ahora me cojo un caso favorable, dice, las mujeres en Inglaterra no reciben las herencias que se quedan las ramas masculinas, y no ven ni un penique ni un tálero, hasta entrado el siglo XIX, mientras que aquí a las mujeres poco, pero les toca una parte obligatoria, y eso lo observa. También dice, aquí las mujeres tienen más libertad para casarse que en Inglaterra. Allá ella y su juicio, pero hace este tipo de observaciones que a veces son interesantes. No quiero decir que con eso se pueda hacer ningún tipo de argumentación quid pro quo, pero no lo suficiente como para estar pensando en ella como adelantada a su tiempo. No creo que tuviera esa intención, pero sí en observar, bueno, yo veo que aquí estas señoras tienen un divorcio que no existe en Inglaterra, no existía en esa época de ninguna manera, mientras que aquí hay un divorcio, hay un repudio. El repudio también le llama la atención, hace un comentario sobre este asunto, de manera que pudo observar cómo era el Islam otomano de rito hanafi en su esplendor en las clases altas. Estas son las 4 matizaciones básicas que tendríamos que empezar a tener para aquilatar un poco sus comentarios y su manera de ver. Manera de ver que era sobre todo, y yo diría que por encima de todo, la de una señora llena de exquisitez, y como señora de alta sociedad pues habla mucho de ropa. Es una maravilla como detalle documental de cómo son, pues sí, las cuberterías, los encajes, cómo son las casas en su interior. Es fabuloso porque tenemos poquísimos documentos. No lo hizo para nuestra alegría, pero ha dejado este testimonio. Cómo funciona una parte del ritual, sobre todo en la parte femenina, porque, y ahora voy al tema, en la parte femenina nadie había entrado, o quien había entrado no había tenido capacidad para escribir, o todavía nos falta la suerte de encontrar algún relato
en turco, en armenio, en italiano, cualquier lengua, en ruso, en judeo-árabe, en fin, algún día podría salir alguna cosa de estas, pero tenemos lo que tenemos. Y ella descubre esta sociedad que tiene una estética, esta estética terriblemente centro-oriental, centroasiática, de un arte que se adaptó al Islam o el Islam se adaptó a este arte. Si el arte sigue al poder, que es cierto en una franja bastante considerable, aquí tenemos unos estos álbumes maravillosos, aunque esté pintado en Shiraz, no importa, porque la clientela se fue de Shiraz a Estambul unos siglos más tarde, lentamente, procedente de unas escuelas de pintura seguramente iniciadas en China, antes del Islam, y que cruzarán la cultura musulmana, dominada por el arte que podríamos llamar de la ruta a la seda. Por eso, cuando llega Lady Mary Montagu en el periodo de los tulipanes, porque también este arte tiene sus periodos, tiene sus épocas, tiene sus modas, no es absolutamente estable. La idea que Oriente siempre es fijo y Occidente siempre es móvil es otro de estos clichés que también a veces son lamentables por lo inflexibles. Esta estética, de la cual me gustaría hablar de ella 4 o 5 horas seguidas, para hacer una introducción, pero la era del tulipán, bueno, este es el tulipán, aunque cueste de verlo, claro, hay que tener ojos otomanos para ver los tulipanes, y seguramente puedo beneficiarme de unos segundos para decir que una parte significativa de las poblaciones otomanas, como hoy en día en Uzbekistán, tienen una percepción que se ha podido medir distinta de los colores, y ven el verde como azul y el azul como otro color que los europeos no vemos. Por lo tanto, es otra percepción, y son mundos distintos en este sentido. Que estos palacios, estas chinoiseries que son maravillosas, permiten, dentro del marco de una cultura iconoclasta como la musulmana, permitirse estos lujos, un poquitín de figuración, un poquitín de animalitos y una manera de vestir, una estética extremadamente refinadas. Y eso le chifla a la señora Montagu y le gusta detenerse en este modelo. De hecho, este modelo será copiado innumerables veces. En Inglaterra, haciéndose desde el siglo XVIII, pues muchas corbatas ya llevan este diseño en muchas sedas y nadie lo encuentra exótico, o a no ser que pensemos que, como es, los europeos tienen un lado exótico en permanencia que les fascina y les atrae. Aquí tengo solo un pequeño ejemplo de iconografía turca, pues del profeta subido ahí con el burak. Bueno, pues esto es la excepción que confirma la regla, que en Islam no hay esa iconografía, está muy mal vista, y que solo se lo permiten los altos filósofos, sufíes, maestros espirituales del mundo musulmán, particularmente otomano. Y por eso, cuando ella nos da 2 veces testimonios muy interesantes de grandes jefes del ejército otomano, dicen, no, yo bebo vino, y dice, ¿cómo? Si esto no podría ser. Y le explican por qué él bebe vino, que le parece muy bien que esté prohibida a la población el vino, porque es muy malo, porque no se saben comportar. Él sí se sabe comportar y bebe vino como le apetece, y además, bueno, claro. Esta es la pequeña lección de cultura otomana, alta cultura otomana, que puede gustar o disgustar, pero aquí sí que tenemos no pocos testimonios en turco otomano que nos hablan de estos espíritus libres. Una palabra persa que ha pasado al turco se llama rendi, que quiere decir libre. Libre quiere decir que no sigue una norma religiosa, una superior. Y se autoconcede, digamos, lo que podemos llamar pecadillos, ¿no?
pero que legalmente se llaman rukhsa, la palabra árabe, el plural rujas, que quiere decir excepción. Es decir, beber vino está prohibido, pero yo puedo tener una casuística, puedo beber porque yo bebo y no me afecta, me comporto, lo aprecio, puedo bailar, está prohibido, está en general prohibido, excepto en bodas, reuniones familiares, etcétera, etcétera. La música está en general mal vista, o es una cosa muy popular, en un momento muy puntual, con dificultad para las bodas y cosas de este tipo, pero la alta música, la música de los Mevlevi, esa es esa excepción que se permite esta categoría superior. Y los testimonios de la Montague, en este caso, son buenos, son aceptables y son sumamente útiles. Y por un par de veces oímos hablar de esta cuestión, que incluyen muchas otras excepciones que son muy interesantes. Se podría hablar largo y tendido, pero claro, hay que pensar en ello antes de empezar a darle a Ingres, a las odaliscas y al género, podemos decir, género voyeur, el voyeurismo occidental de Ingres, del que tanto se ha hablado. Ingres aprovechó las cartas de Montague, como ustedes seguramente han oído, porque es Vox Populi a estas alturas, y mi tema hoy no es entrar en este género, ni en la pornografía europea fascinada por este imaginario del hammam, porque esto casi ningún pintor lo vio. Interpretó lo que dijo Lady Montague, que son dos cosas muy distintas. Ella es en realidad osada en lo que dice, pero púdica en los términos que utiliza. Están como Eva vino al mundo. Esto no es mucho detalle. Habría que habla de la educación, de los rituales, una serie de cuestiones. Pero aquello no es un lupanar. Y si lo fueran, no lo hubieran arreglado para ella un ratito. Es bastante creíble, aunque honestamente no se puede decir, no tenemos nada para contrastar. Y se fascinó y se entusiasmó, porque claro, ella entra medio vestida y les concede que vean un poco de su corsé, porque estaban preocupadas las mujeres otomanas para ver si realmente estaba atada, porque ellas pensaban al revés, pensaban que ella estaba metida en una jaula, que virtualmente lo era quitarse toda esa ropa cada día y volvérsela a poner, pero pensaban que no se la quitaba nunca y que llevaba eso permanentemente. El hammam, el baño, que tenemos que llamar el baño romano, porque los musulmanes tienen una altísima cuota de romanidad. Y entre los rasgos romanos que los europeos perdieron, hay el de la limpieza. A los turcos, desde muy antiguo, les pareció estupenda esta idea, y de hecho el Islam también adoptará el hammam como obligación religiosa en bastantes ocasiones, etcétera, etcétera. Llamar limpios a los orientales, o porque son limpios en términos medievales o del siglo XVIII, hoy en día nos suena un poco raro, pero seguimos con estas confusiones. Hay un hammam muy maravilloso aquí en Palma, hay otro dentro de Almudaina, porque el emir quería uno, como hoy en día alguien quiere un jacuzzi, y no se ha cambiado de religión, quiere vivir bien. Y el Islam, la limpieza, y para los otomanos esto era un criterio muy importante, porque esta desnudez no se realiza tal y como la ve ella, sino dentro de los hamames. La vida del harem privado, esa no la llegó a ver, aunque sí fue recibida pues, para tomar unas pastitas con té, que ya es mucho. Así que se acabó esto, fuera. Ahora volvamos a la realidad in situ. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos saber de los hamames o de...? Bien, este es el desnudo más antiguo de la historia del mundo musulmán. No es ninguna maravilla y no va a competir, en principio, en su género y categoría, pues, con el Renacimiento italiano, pero es que a nadie se le pasó por la cabeza, a nadie. Bueno, hay algunas excepciones, pero
no voy a entrar en la excepcionalidad de la excepcionalidad. Sí que sabemos que esta cultura, en manos de los otomanos, hasta entrado el siglo XX, no ha sido una cultura puritana. No era una cultura puritana. El puritanismo, que en Europa se va desarrollando a través de diversos choques y contrachoques culturales entre católicos y protestantes, irá extremando después de diversas fluctuaciones. Pero la idea del nudismo, de ir a la playa y tomar el sol, es una cosa del siglo XX. Para los musulmanes, esta desnudez está mucho más aceptada dentro de sus cánones y, sobre todo, con que es antropomórfica, no se representa. A no ser que alguien ose hacerlo, porque el artista no es musulmán o no quiere serlo, o es esa excepción de la que he hablado antes. Tengo un segundo caso, también de hace 1000 años. Y me contentaré con estos dos casos, porque tenemos una representación que es datable, que está en la Bodleian, que nos habla de una manera de vestir que a la vez está hecha de seda. El primer Islam, ya de salida, prohíbe vestir con seda porque es un acto no solamente de lujo y de ostentación, sino que es la manera en la que vestían los bizantinos, que eran sus enemigos, sus archienemigos. Una vez se acabaron los bizantinos, esto de vestir con seda, entre ellos los otomanos, volvieron a vestir con seda. Hoy en día, algunos altos cargos vuelven a vestir con seda para escándalo de la tropa, a la cual se le sigue teniendo prohibida esta manera de vestir y esta cultura de ropa de lujo, de colores asombrosamente brillantes, de una liberalidad a la hora de vestir, de el pudendum, las partes que se tapan y las que no se tapan. La cuestión del velo nos tomaría muchísimo tiempo, pero en privado hay otra manera de vestir muy, muy distinta a la nuestra, y que en el siglo XVIII chocaba, y de hecho Lady Montagu nos habla de unas cuantas de las novedades otomanas que se pondrán de moda progresivamente en Francia y en toda Europa. Serán el nuevo canon: el escote, las mangas largas, las mangas cortadas, las mangas colgantes y toda una serie de cosas. No es mi especialidad, así que solo quería dar este pequeño apunte. Lo que sí que es interesante es ver qué partes se cubren y qué partes no se van a cubrir. En ese sentido, no solamente no hay en absoluto esta idea de pudicidad extrema a la que la Europa se irá tapando y se pondrá la cabeza dentro de ropas que ponen la cabeza como si estuvieran dentro de un plato. Y de hecho, no solo un tobillo, una muñeca estaba cerca del pecado mortal. Eso no se dará en este contexto. Habrán otras cosas mucho más restrictivas que son muy distintas. Y ella nos llama la atención sobre ello, que tiene, yo creo que mucho valor. Tomémoslo, por lo tanto, como una parte de valor testimonio, una parte también de butade, porque también decir que las mujeres ahí eran las más felices del mundo, pues claro, ¿cómo podía decir eso? ¿O qué quería decir exactamente? Evidentemente, la mujer del sultán podía ser bastante feliz entendiendo su vida extremadamente limitada, incluso llamarse a sí mismo espíritu libre, porque sí que tenía, pues lo que he dicho antes, unas libertades de divorcio, de herencia, de movilidad, movilidad de una manera un poco singular, pero existía. La cuestión de la poligamia no le interesa y no la comenta mucho. También habría que hablar que eso es una cuestión más ligada con la gravedad, con el mundo beduino, y los otomanos de la alta sociedad, a no ser que estuvieran en un rango muy superior, preferían matrimonios simultáneos, siempre y cuando todo fuera, eso sí, dentro de una estricta privacidad. Pero privacidad no es esta idea obsesiva, como antes les decía, de una sociedad ultra puritana.
es muy distinto y algunas cosas llamarían la atención. La Turquía moderna del siglo XX se ha hecho muy puritana. Es irreconocible para la gente que es un poco mayor. Incluso en cuestiones de décadas los cambios son alucinantes. Hoy en día solo curiosamente la cultura iraní chiita mantiene una parte de estos usos antiguos, en los que ustedes podrán ver que las mujeres en las recepciones van muchísimo menos vestidas que cualquier occidental. Pero cuando digo muchísimo, quiero decir muchísimo. Es decir, escotes a pérdida de vista, por delante y por detrás, y cosas por el estilo, que llaman la atención. Pero son justamente estos extremos, lo que se tapa uno en el exterior y lo que se destapa uno dentro de su familia. Claro, siempre y cuando estén los familiares, los primos, sobrinos, tíos, y aquí se acaba la historia. De eso hay poquísimos testimonios. O los viajeros hoy en día que están en un hotel de 5 estrellas no suelen entrar en este tipo de sociabilidad. Hay pocos relatos. Pero con esto creo que hemos intentado dar unas pinceladas a esta manera, ella, asombrosa para su época, que llamó la atención y que lo vivió. Tengo que dejar un tiempo para el apunte obligado, pero que para mí no tendría que ser como una especie de propina a saber la cuestión, ahora que hemos pasado el COVID, su aportación a la cuestión de una protovacuna de la viruela. Es cierto, a través de sus cartas, que ella ve un tratamiento y que lo aplicará o tendrá la osadía, el riesgo, el valor, el coraje de aplicarlo sobre su hija con éxito. De manera que se han hecho estudios hoy en día un poco cuestionando su alcance como su valor. Nuevos estudios han dicho que se estaba criticando demasiado lo que ella había aportado. Y lo que sucedió es que su aportación no fue escuchada, en este caso sí, porque viniendo una mujer no era entre el staff médico masculino, pues no quisieron darle la recepción que tenía, que tendrá unas décadas más tarde. Pero hoy en día está fuera de toda duda que ella hizo una aportación al abrir, por así decirlo, al romper el hielo en esta cuestión, es decir, aquí hay un método que otros médicos que fueron y que sí que implementaron, desgraciadamente muy tarde, porque la viruela hacía estragos terribles realmente en Europa en esa época, junto con otras cuestiones asociadas, sea la sífilis, el mal francés, el mal inglés, todas estas cuestiones también relacionadas con el Mediterráneo como un mar de pecado, de perversión y de gente que no se puede tratar si no es con las armas, pues yo creo que ella contrastará bastante todo lo que se había dicho hasta entonces. Creo que no merece ser considerada una mera guía de viaje, porque creo que va mucho más allá, que tiene un valor por sí mismo sin querer juzgarla o ponerla en un altar feminista o lo que se quiera, porque a veces este tipo de apologías no dan tanto provecho como el leer y disfrutar una lectura muy interesante, una señora veramente inteligente y una referencia europea. Muchas gracias. Fantástico, Víctor, muchísimas gracias. Bueno, tenemos la oportunidad de hacerle algunas preguntas y yo tengo una para empezar, Víctor. Muy bien. Me da mucha curiosidad si tenemos algún testimonio de la época escrito en Constantinopla sobre ella, sobre Lady Montagu, algún escritor turco, supongo, otomano, que nos dejase el otro punto de vista de quién es esta señora que viene, qué está haciendo. Ya me gustaría, mucho se ha buscado, pero hasta ahora no ha salido y es poco de esperar, sobre todo porque la misión de su marido fracasó y no se estuvo, lo que hubiera sido maravilloso, pongamos 5 o 10 años, yo creo que alguien hubiera hablado de ella por sus cualidades, por algún motivo, pero es que el hombre no dejó de pisar
cáscaras de plátano y fue no despedido sin honor, pero casi como diciendo vuelve, ya habiendo llegado a los 2 años y pico. Aprovecho para decir que ella escribe en una carta, dice: ya sabes que la ociosidad es el peor de los pecados, y como no estoy haciendo nada, he hecho un hijo. Eso es una osadía en esa época, pero lo cuenta así tan tranquilamente, ¿no? Pero la embajadora francesa está más aburrida que yo y ha hecho 2. Así que, en fin, hay comentarios de este tipo que en esa época tenían su qué. Pero esos 2 añitos se hicieron cortos. Esa es un poco la explicación. Víctor, me has mencionado antes que Lady Montagu, después de esta experiencia, no pudo dejar de viajar el resto de su vida. Sí, porque de hecho terminará pronto, huirá tras un italiano guapísimo y se irá a Italia. Y ahí pasará la parte sustancial de su vida, muy italianizada, en fin, como esa alta sociedad inglesa que vivió en Italia, su modo de vida paradójico de hablar mal de los católicos y vivir ahí toda su vida pecaminosa que no podían realizar en Londres, ¿no? De modo que estuvo un tiempo para luego regresar ya de mayor y ser estupendamente agasajada y acogida en su sociedad. Y habría que hacer un volumen sobre sus cartas italianas y sobre los italianos, ¿no? Hay un par de alusiones muy brillantes en la parte de regreso de las cartas que ya habla de los italianos. Así que no se limitó a la cosa otomana, es una observadora de su tiempo y esa italianidad está ahí, es muy evidente, que venía de antes y durará más. El Grand Tour, pues ella también lo vivirá a fondo. Yo he estado paseando hace muy poco por alguna calle Montagu, en Londres. Hay calles, hay square, hay place, ¿Quiénes son los Montagu? ¿Pueden tener relación con ellas? Oh, sí, sí, sí. ¿Quiénes son los Montagu? Una familia notabilísima, es un apellido francés adaptado al inglés, de una familia que será importante política y militarmente en el siglo anterior. Habrán heredado posiciones muy grandes y por eso hay abundantes menciones de todos ellos a lo largo de los siglos. Y siguen existiendo los Montagu, aprovecho para decir, tienen su colección, etcétera, etcétera. Tienen un legado impresionante y con una capacidad para sobrevivir al tiempo que es muy admirable. Ahí está. Yo diría otra cosa, luego posteriormente hubo alguna mujer que se metió en la Meca. ¿No hay alguna viajera? Esto ya casi es siglo XX. Sí. O final del XIX, que fue a la Cava. ¿Hay alguna historia de esta? Sí, hay una tal Eberhard que dice que estuvo en la Meca y viajó bastante a fondo, pero no ha ganado un reconocimiento en ese lugar y en ese momento. Es un asunto complicado de mujeres en la Meca, muy complicado. Pero para otro día. Pues, Víctor, muchas gracias otra vez. Creo que nos has dado curiosidad por descubrir a una figura pues que creo que hay mucho más de lo que has podido contarnos hoy, que ha sido una fantástica introducción y que espero que les haya dado a ustedes ganas de, por ejemplo, leerse las cartas, que pueden hacerlo en traducción española y bueno, descubrir más a una figura que quizás no es todo lo bien conocida que merece. Así que muchísimas gracias otra vez, Víctor. Muchas gracias.